Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte, gracias al Club de los Aquellos y Noticia Irrelevante. Hoy nos encontramos con Franz Krajnik, él es fotógrafo, es docente, investigador y ya publicó un libro que se llama Héroes del Bicentenario, que son imágenes justamente que recogen las manifestaciones de los jóvenes el año pasado en el mes de noviembre. Hola Franz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien acá, más bien contento de estar en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Igualmente yo, además con mucho interés de conocer sobre este libro, sobre este proyecto. Tengo entendido que fue una convocatoria de muchos fotógrafos, ¿no? Que han contribuido con imágenes. Sí, te cuento cómo fue un poquito el tema. Ujú. En noviembre del año pasado, luego de las marchas, ¿no? Con la Asociación de Fotoperiodistas del Perú hicimos una convocatoria a compartir imágenes, una convocatoria abierta para los colegas, para los fotógrafos, los fotoperiodistas de distintos medios, para estudiantes y para las personas en general, muchos de ellos que habían ido con cámaras a hacer fotografías casi como testimoniales, ¿no? de su presencia ahí, y recibimos algo de cerca de 2.000 fotografías, Wow. ¿no? Y de 200 fotógrafos de todo el país, ¿no? Porque la convocatoria era a nivel nacional. Y luego de eso empezamos un proceso de selección, de edición del material, ¿no? Y terminamos pues publicando este libro que tiene cerca de 214 fotografías de un centenar de fotógrafos, ¿no? De esa selección, ¿no? Tú te encargaste de la curaduría, de la selección de las imágenes. Ujú, sí, un poco mi trabajo ahí es la dirección editorial, que quiere decir justamente este proceso, ¿no? De recibir todo este paquete de imágenes y empezar a seleccionar fotos, ¿no? Lo que yo hago o la metodología que yo utilizo es a partir de una pizarra de edición, que es una plancha de metal, ¿no? Que yo tengo en casa, y de estas 2.000 elegí más o menos 1.000, ¿no? Y después hice una segunda selección, ¿no? A 500, y después imprimo esas fotos, ¿no? Y con eso voy organizando los capítulos del libro, ¿no? Qué interesante ese proceso, porque es como, yo me imagino bastante complicado, de pronto tienes muy buenas imágenes y tienes que dejar de lado a una imagen que es bastante buena por una que es tal vez mejor, ¿no? Y quería preguntarte justamente cuál es el criterio, cuál es la forma de evaluar que tuviste para elegir las finalistas. En realidad por los capítulos, justo lo que te acabo de comentar, ¿no? Con las fotos impresas en esta pizarra se generan los capítulos por el cúmulo de fotos, ¿no? De repente hay 3, 4, 10, 20 fotos que son de la misma escena o del mismo momento, ¿no? Y eso forman un grupo. Como por ejemplo en el libro hay un capítulo que se llama Avenida Bancay. Ujú. Entonces todas las de la Avenida Bancay las juntamos, ¿no? Y habían fotos, como son varios fotógrafos, de repente había una foto de un ángulo, otra foto de otro ángulo. Entonces, digamos, el criterio de selección ahí es la narración, ¿no? Es cómo las fotos van contando la historia, ya entendiendo el libro como un todo narrativo, ¿no? Como un producto narrativo. Entonces, sí, de hecho hemos dejado fotos que son buenas, que periodísticamente tienen información, pero que quizás se repetían con otras, o quizá ¿no? nos abrían del tema en vez de generar la narración, ¿no? Eh, sí, yo quiero aprovechar un poquito también tu programa para agradecer a los más de 200 fotógrafos que mandaron imágenes, porque la selección ha sido difícil, ha sido dura, hemos dejado imágenes buenas, pero creo que con la narración que hemos hecho en el libro se comprende, ¿no? Cómo han sucedido los hechos en ese momento, ¿no? Eso también me parece importantísimo porque si bien son hechos, sucesos que fueron informados y que fueron cubiertos por la prensa, las imágenes te pueden contar mucho más de forma verídica, de forma mucho más cercana lo que realmente ocurrió, o por lo menos una aproximación a lo que realmente ocurrió. Y en ese sentido quería preguntarte por la importancia del archivo y del registro, ¿no? De nuestra propia memoria como país.
Ujú. Aquí creo que particularmente hay un tema importante. Por ejemplo, en mi caso, yo no pude salir a registrar las marchas porque me encontraba en una situación familiar con hijos pequeños, entonces no tenía con quién dejarlos, ¿no? Claro. Y creo que esa misma imposibilidad de salir fue la que luego, ¿no? Terminó en la motivación de hacer el proyecto. Pero cuando estuve en casa, ¿no? En medio de las marchas, mirando por televisión lo que ocurría, sentí como un desfase entre lo que estaba informando, sobre todo los medios televisivos, ¿no? Y lo que estaban, las fotos, e imágenes, videos que estaban corriendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, creo que fue súper importante darme cuenta de ese desfase, que creo que todos nos dimos cuenta, ¿no? Eh, para luego entender que este proyecto era como recoger un poco las imágenes de los fotógrafos que habían estado en primera línea, ¿no? Que habían arriesgado, así como Inti O'Brien pudo ser cualquiera, ¿no? O sea, eso de estar ahí y arriesgar un poco la vida, el cuerpo, la integridad para contar la historia, ¿no? Creo que había que visibilizarlo, había que mirarlo, había que compartirlo, ¿no? Esta otra historia, si quieres, que está ocurriendo a partir de las imágenes, ¿no? Sí, por supuesto. Y me atrevo a hacerte una pregunta que no tiene que ver necesariamente con el libro o la fotografía, pero ¿qué opinión te parece que todavía estamos ya casi cumpliendo un año y no se sabe el responsable, no se conoce el responsable de ambas muertes? Ujú. Justamente ese es uno de los motivos de la publicación también, ¿no? La familia está pidiendo, las familias de Inti, Brian y de las diferentes víctimas, ¿no? Están pidiendo justicia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es importante que esto no quede, y eso va con la pregunta anterior, ¿no? El tema de memoria. Es importante que esto no quede como algo que ocurrió, sí, por ahí, ¿no? Sino que sea un hecho concreto, ¿no? Con responsables, con penas que se dicten a los responsables, ¿no? Porque definitivamente, así como hemos tenido toda una historia sobre la violencia política, el terrorismo en el país, ¿no? También es importante que, aunque haya sido tema corto de una sola semana, ¿no? También las víctimas que surgen de ahí, ¿no? También es importante que encuentren justicia, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo te demoró desde que comienza el proyecto hasta la publicación? Eh, ha sido casi un año, digamos, pero hemos tenido diferentes etapas, ¿no? La primera etapa ha sido la recolección de imágenes, que la convocatoria duró desde que acabaron las marchas, creo que mediados de noviembre, hasta mediados, creo que finales de enero o inicios de febrero, no recuerdo bien. Después de eso empezó el proceso de selección, de empezar a reducir el número de imágenes por temas, sobre todo de calidad fotográfica, ¿no? Había gente que había tomado con teléfono y hay algunos teléfonos que, ¿no? Que tienen buena resolución, hay otros que no. La segunda etapa, ¿no? Fue la de proponer el proyecto en sí, ¿no? Ya la parte editorial, ¿no? De cómo construir el proyecto. Presentamos nos presentamos a una convocatoria, a una editorial, ¿no? Pero, o sea, empezamos a trabajar con la editorial, el tema del libro, pero lamentablemente la editorial decidió no continuar con el proyecto, ¿no? Y el proyecto se quedó parado unos 2 o 3 meses. Pero luego de eso nos dimos cuenta que así lo imprimamos o no, es súper importante. O sea, de hecho, seguimos buscando imprimirlo, ¿no? Porque el proyecto es virtual solamente. Pero sí era súper importante el terminar de construir la narrativa en el libro y publicarlo, ¿no? Que sea de acceso público, además, ¿no? Entonces, esta última parte sí se ha hecho en los últimos meses, digamos, agosto, septiembre, octubre, me parece que hemos estado regresando un poco a los archivos, ¿no? Porque también cuando haces un libro y dejas tantas fotos, ¿no? En algún momento tienes ya con la narrativa construida, los capítulos puestos, ¿no? Tienes que regresar al archivo original para saber si algo que no te diste cuenta, ¿no? Funciona, encaja o puede potenciar el proyecto. Como sucedió, ¿no? Recogimos algunas imágenes que quedaron en este universo de 2000 fotos, ¿no? Para potenciar la narrativa visual del trabajo, ¿no? Claro, por supuesto que sí.
Quería además también consultarte una cosa que me ha estado rondando en la cabeza durante bastante tiempo, que es que, bueno, los que ya peinamos canas, hemos escuchado y hemos visto muchas manifestaciones en el Perú, muchas marchas, y lamentablemente hemos visto muertos también en esas marchas. Entonces, ¿qué es lo diferente, qué es lo especial en Inti y Brian, claramente sin desmerecer, por supuesto, su sacrificio, de las otras? ¿Por qué nos ha calado tanto como sociedad lo que sucedió en noviembre pasado, a diferencia de pronto lo que sucedió en el norte hace poco, o en Arequipa hace unos meses, o casi siempre las manifestaciones mineras que hay en el sur? Antropológicamente, sociológicamente, de pronto, ¿qué hay en esto que ha sucedido en noviembre pasado que nos ha despertado tanto? Yo creo que es un fenómeno social, ¿no? Las marchas de los mineros o la de los azucareros en el norte, ¿no? Son marchas muy puntuales de un grupo de personas que exigen sus derechos y por supuesto son legítimas y digamos, deben estar en la prensa, ¿no? Pero este caso en especial era un tema político que nos atañe a todos, ¿no? Entonces, sí fueron marchas masivas, ¿no? Por eso la convocatoria fue a nivel nacional, porque tenemos increíbles imágenes del Cusco, del norte, de Ayacucho, en fin, ¿no? De Arequipa, tenemos un montón o sea, nos enviaron un montón de imágenes de diferentes partes del país, porque así fueron las marchas, ¿no? Como mencioné, ¿no? O sea, Inti y Brian podríamos haber sido cualquiera, ¿no? Ujú. En realidad no fue algo seleccionado, algo premeditado hacia un grupo o hacia alguna persona en particular, sino que era el momento en el que todos participamos. Por ejemplo, lo de los cacerolazos, ¿no? Claro. O sea, toda la población a nivel nacional participó de eso, no sé si exactamente el 100% de personas, pero por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo, como te comenté, estaba en la imposibilidad de salir, sí salía a mi ventana, ¿no? Con mis cacerolas, y creo que mucha gente también, ¿no? Entonces, sí sentí como una cosa muy de nación, ¿no? El tema político así lo ameritaba, creo, ¿no? Porque estábamos hablando de Manuel Merino como presidente de la República, ¿no? Y que la población, la gente estaba en desacuerdo con eso, ¿no? Y manifestándose en contra, ¿no? Por supuesto. Cuéntame, el trabajo de documentar, de archivar, de tener la fotografía no solamente como una expresión artística, sino más bien como lo que mencionábamos hace un rato, de memoria colectiva, ¿no? De un objeto que nos recuerda lo que nos ha pasado. ¿Qué tan valioso es justamente cuando la democracia está en riesgo? Cuando en noviembre del año pasado la mayoría de la población estaba en contra de Merino, y era importante mostrarle a las personas que seguramente no podían estar del todo informadas lo que estaba pasando en las calles. ¿Qué tan valioso puede ser y qué tan poderoso puede ser? El prólogo de Eduardo Yalán Dongo, un investigador de la UPC, es como preciso en el punto que acabas de mencionar, ¿no? Él propone que entendamos la fotografía de la protesta no como fotos de una protesta, sino como fotoprotesta, que quiere Ah, decir que el mismo hecho de estar ahí, de registrar la protesta, el reclamo, etcétera, es una manera también de protestar, el mismo hecho de, por ejemplo, muchos de los jóvenes, como te comenté, corrían las imágenes por Facebook o Instagram, ¿no? Entonces, este hecho de publicar las imágenes es un acto de protesta también. Entonces, la cámara fotográfica se convierte en un arma, en una herramienta muy similar a un cartel o a un cántico, ¿no? ujú. Yo creo que por ahí va un poco la estructura del libro o la motivación del libro, ¿no? Como también una herramienta de protesta, ¿no? Justo el día de hoy, ¿no? Tenemos un evento en el centro de Lima, ¿no? En la Plaza San Martín. Va a haber una especie de festival sobre el tema, ¿no? Y vamos a ir a proyectar el libro ahí sobre un ecran, ¿no? Ujú. Vamos a ir a proyectarlo porque hay manifestaciones, por ejemplo, ya hoy en día, ¿no?
las manifestaciones que se van a dar son manifestaciones un poco más artísticas, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Porque obviamente ya es otro contexto. Entonces, en ese sentido, también el libro funciona como, como un acto de protesta, un acto irreverente que pone las imágenes nuevamente sobre la mesa. Interesante. Y ya que mencionabas las redes sociales, eh, ¿son las redes sociales el espacio más con mayor libertad para publicar imágenes cuando antes lo eran los medios de comunicación? Quiero decir, los medios de comunicación han perdido libertad para poder difundir imágenes. No sé si alguna vez los medios de comunicación han gozado de una libertad total para publicar Ah, imágenes, ¿no? Siempre son empresas periodísticas, ¿no? Y van como en ese camino entre lo que se debe hacer y lo que, ¿no? El tema de sus contratos publicitarios o de los mandatos de los dueños, etcétera, ¿no? Entonces, yo he trabajado en medios de comunicación durante varios años y sí siempre es una lucha, ¿no? Entre lo que tú quieres poner, entre lo que crees, entre lo que piensas realmente que debe salir y entre la línea editorial del diario. Obviamente para esto uno tiene que estar conforme, contento con la línea editorial del diario, como por ejemplo me sucedió con el diario La República, ¿no? Yo trabajé ahí cerca de 6 años y estaba satisfecho y contento con la línea editorial. No en todas las ocasiones, por supuesto, pero sí, digamos, en términos generales sí. Pero lo que sucede muchas veces es que, o lo que ha sucedido en los últimos años, es que las redes sociales han crecido tanto y han explotado tanto en términos visuales que un medio de comunicación ya no es la única herramienta para poder publicar una imagen y decir, no, esto es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que pienso sobre el tema, de una manera mucho más libre y, ¿cómo decirlo? Y sin esta línea editorial. Creo que el mismo autor, ¿no? Como está tu nombre ahí en el Instagram, en el Facebook, una página personal, ¿no? El mismo autor va evaluando cuál es la línea editorial que tiene de manera personal y va publicando también lo que a ello refiere, ¿no? Lo que significa su propio pensamiento, en este caso en imágenes, ¿no? claro. Que es una manera distinta de publicar y que ha explotado muchísimo en los últimos años, pero creo que siempre es necesario tener esta libertad, si quieres, por un lado, y también tener la línea editorial por otro lado, ¿no? O sea, los medios, así no querramos, o así se comporten de una manera, eh, como por decirlo menos, ¿no? Que deja mucho que desear, como por ejemplo en las últimas elecciones, ¿no? Eh, sí creo que igual ocupan un sitio en la opinión pública, ¿no? Excelente, Franz. Cuéntanos ya para terminar, ¿cómo puede el público conocer el libro, ver las imágenes? El libro está de acceso abierto. Nosotros creemos que este es un libro que debería ser visibilizado en todas las partes del país, ¿no? Así que el libro está subido en la plataforma ISU, ¿no? Y es de acceso abierto, quiere decir que cualquier persona, ¿no? Puede entrar. El ISU es el ISU de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú y el libro se llama Héroes del Bicentenario, ¿no? Fotolibro Héroes del Bicentenario. Excelente, Franz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ti, Daniel. Gracias por la entrevista. Hasta luego.